Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manolo. Y Manuel Somoza. El domingo pasado no estuvimos aquí para que Milenio pudiera seguir dándole cobertura a lo horrible que fue esa semana con los sismos que afectaron todo nuestro país, y lamentamos aquí desde este escenario, bueno, pues la pérdida de vidas, que es algo irreemplazable. Diciendo esto, yo también quisiera decir que en la parte económica no estamos tan preocupados. No sé qué opines, Juan, pero creemos que evidentemente hay daños, evidentemente hay un costo. Sin embargo, hoy México estaba mejor preparado, por ejemplo, que en 85, cuando el país estaba quebrado. Hoy México estaba preparado para enfrentar un evento de este tipo, y claro que va a tener algún efecto. Sin embargo, el efecto económico negativo creo que será moderado. No sé si quieras agregar. Hemos oído todo tipo de cifras, ¿no, Manolo? La verdad es que no hay una precisa. Las estimaciones, en el peor de los casos, llegarían a 0.5% del PIB. Y en el caso del sismo del 85 que comentabas, además de que las finanzas públicas nos agarraron muy mal parados, el impacto fue de casi 3 puntos, o sea, 3% del PIB, casi 6 veces mayor, sí, ¿no? Sí, fue un sismo 30 veces más potente que este. Así ¿no? es. Entonces, nada más para dar una orientación, el 0.5% del PIB serían algo así como 5,000 millones de dólares. Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es la estimación, ¿no? Esa es la peor estimación. Y se estima que de esa cantidad la mitad la tendría que fondear el gobierno y la mitad es privada, ¿no? Así es. Entre las ayudas que pondría el gobierno, todo el tema de daños de infraestructura, y pues lo demás son pues edificios o que colapsaron, cayeron y se tienen que volver a levantar, o que pues se tuvieron que evacuar y también se tendrían que eventualmente demoler y volver a levantar. Lo peor yo creo que será que veamos disminuir unas décimas el crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Así es. Y nada más. El país, todos creemos que va a crecer alrededor del 2.2, 2.5%, 2.3%, y entonces, bueno, pues ahí esa perspectiva no cambia. ¿Qué más hubo en México? Hubo reunión del Banco Central. Por supuesto, no subió la tasa de interés, dejó la tasa de fondeo en el 7%. En el comunicado, Banco de México lo que sí dijo es que veía a la economía creciendo en forma moderada, que creía que la inflación ya había tocado techo. Acordémonos que la semana pasada salió la inflación por primera vez en el año, bajando en el acumulado últimos 12 meses del 6.66 al 6.53. Esperemos que esto se confirme con la inflación de la segunda quincena del mes de septiembre, y que yo recuerde es lo más relevante. Me decías tú antes de empezar que también veían algunos riesgos hacia adelante, pero sí, más bien del exterior, ¿no? Tendría que ver con el tema de TLC, ¿no? Los riesgos que puede haber al final en la negociación del propio TLC. Esto que comentábamos al principio, que puede repercutir un poquito en el PIB y que pudiera tener un poco de riesgo hacia la baja el Producto Interno Bruto, pero principalmente yo creo que el tema que más le preocupa al banco como tal es el TLC, más allá de que el tema de la afectación del sismo. Y hablando del tema del Telecán, Juan le dice TLC, yo le digo Telecán. ¿Qué es lo correcto? Bueno, terminó la tercera ronda en Ottawa. Hubo algunas buenas noticias, se incorporó a las pymes al proceso de comercial entre los tres países. Sin embargo, los temas fundamentales no se han tocado. Sigue en la mesa el tema de que Estados Unidos quiere no tener un déficit, y eso no se ha tocado. Estados Unidos insiste en revisar las reglas de origen para que el componente de exportación tenga más productos estadounidenses. Y específico, estadounidenses, no norteamericanos, porque ahí estaríamos Canadá y México. Él quiere que haya más productos de ellos en el componente, lo cual vendría a destrozar la cadena de valor que se ha logrado, y además sería en contra o de componentes mexicanos o canadienses o de otros que traemos de otros países, simplemente para lograr tener un producto mucho más barato y mucho más accesible. Queda pendiente dónde y cómo se van a resolver las controversias, y también queda pendiente el tema de los salarios, ¿no? Ellos quisieran que los empleados mexicanos ganaran lo mismo que ganan los norteamericanos y los canadienses. Bueno, pues lo cual es imposible, ¿no? Algo se puede hacer, pero no tanto. En fin, yo
he mantenido mi escepticismo ante este tratado. Yo no creo que vaya a desaparecer, pero siempre he dicho que algo se van a querer llevar, y eso que se quieran llevar es algo que nos va a costar a nosotros. O sea, yo vería muy difícil que cuando esto termine nos demos un abrazo y todos estemos felices diciendo ganamos los tres. Desafortunadamente, con todo y que, soy escéptico y no lo veo así. Oye, y con todo y que el tono de las 3 rondas ha sido mucho más cordial que lo que se esperaba, con todo y que lo poco que se filtra, porque tampoco se filtra mucho, es que las cosas aparentemente van bien, pero pues como tú siempre has dicho, detrás de todo esto está Trump, y de Trump se puede esperar cualquier cosa, entonces cantar victoria o confiarse, sí, creo que es muy prematuro, ¿no? Y eso además ha estado afectándonos, es parte de lo que ha estado afectando el peso. Por último, yo diría, el peso sí ha estado presionado en la última semana, no es por un solo factor. Yo creo que la afectación más importante vino de los discursos de la Reserva Federal, que cambió el discurso. Ahora la probabilidad de que suba la tasa de interés es mucho más alta de lo que era la semana pasada, y esto, bueno, pues evidentemente tiene un impacto para el peso. El hecho de que no haya habido acuerdos concretos en los temas difíciles en el Telecam también afecta al peso. El hecho de que se presente una reforma fiscal que, si bien sería magnífica para Estados Unidos, pues eso también significaría una revaluación del dólar, no solo contra el peso, contra todas las monedas del mundo. Sí, es lo que te iba a decir. También afecta Yo veo más allá que un debilitamiento del peso, que sí lo hay, un fortalecimiento otra vez del dólar de manera generalizada en la canasta de monedas, ¿no? Y es lo que hemos visto, el discurso se ha revaluado de la Fed, contra todo, ¿no? Sí, sí. El discurso de la Fed es pro subir tasas, el hecho de reducir el balance de Estados Unidos resta liquidez. Resta liquidez, al restar liquidez también subes tasas, y si se hace la reforma fiscal en el apartado de repatriaciones, pues todas estas medidas son pro dólar, ¿no? Por supuesto. En Estados Unidos, ¿qué pasó en la semana? Bueno, yo creo que lo más relevante fue eso, la presentación de la reforma fiscal, los discursos de la Fed. Yo creo que la reforma fiscal va a tener un camino bastante sinuoso en el Congreso. No la tiene fácil porque va a estar financiada con déficit, y esto eventualmente significará un incremento en la ya abultada deuda que tiene ese país. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. A mí me parece que todo lo que le pase para bien a la economía norteamericana nos conviene. La reforma fiscal que presenta Trump en el corto plazo sería muy buena para la economía norteamericana. Es probable que, si pasara como se presenta, agregaría medio punto del PIB en los próximos años, que no es cosa menor. Sin embargo, a largo plazo no sabemos, porque como está financiada con puro déficit y deuda, pues esto puede generar distorsiones, esto puede generar inflación, esto puede generar un fuerte incremento en las tasas de interés. Entonces, esos son los peligros que tendrán que sortearse, pero próximamente vamos a ver si esta reforma puede pasar. Que es justo todo lo que no le está apoyando la fracción demócrata, ¿no? O sea, justo ese es lo que la oposición le está poniendo sobre la mesa, ¿no? Algunos republicanos también dicen que hubo, ¿no? Sí, va a ser un incremento muy importante en el déficit. Oye, y hay que comentarlo, lo volvieron a batear con la de salud. Afortunadamente, también, ¿no? Por tercera, ¿no? Así es. La tercera es la vencida, pero seguro va a seguir insistiendo. Sí. Porque es una persona muy necia. Teníamos un tema de fondo que nos preocupa, y es el crecimiento de México y también nuestras finanzas públicas. Preparamos unas gráficas para ver cómo ha evolucionado esto, cómo ha evolucionado el PIB en México en los últimos años, del 2015 al 2018. La industria aporta muy poquito, el 1% apenas. En 2016 fue 0, evidentemente aquí muy afectado porque Pemex pues no estuvo en sus mejores momentos, y es un gran contribuyente al crecimiento del sector industrial. Sí, se espera para el 2018 2.10, ¿no? Sí, el más constante ha sido los servicios, y por mucho ha estado, y consistentemente, luego lo vamos a revisar con respecto al total del PIB, ha sido por mucho el sector que más aporta, el sector servicios. Y además servicios, pues es la parte más importante de nuestra economía, es la que más vale. Y la agricultura, pues muestra que es muy volátil, ¿no? Es que hay años muy buenos y hay años pésimos, ¿no? Así es. Al final, el PIB fue del 2.7 en el 15, 2.3 en el 16, esperamos 2.20 para este, y se espera 2.5 para el año entrante. Hay un tema que nos preocupa mucho,
y es que las finanzas públicas se ven muy bien en el 2017, pero una de las causas es esta. La inversión en México es verdaderamente lamentable. Perdón, primero pusimos... Sí, vamos a verlo en la siguiente. Ahorita vamos a ver las exportaciones, ¿no? Que es como han crecido con respecto al año anterior. Por eso se ve un crecimiento muy importante en 2015. Contribuyen mucho al crecimiento en el 15. El año pasado no contribuyeron porque Estados Unidos dejó de exportar porque el dólar estaba muy caro y mucho de lo que exporta tiene componentes mexicanos y eso nos pegó. Sin embargo, este año las exportaciones de manufacturas están repuntando francamente bien y se espera que se mantengan para el 2018. Sí, más o menos, ¿no?, en el rango de 6%, ¿no? Y bueno, insisto, estos son crecimientos con respecto a los años anteriores. Y ahora veamos la parte de inversión. La inversión, la verdad, en México es lamentable, ¿no? La inversión pública en relación al año anterior, el 2015 fue 11% menor, del 16 al 15, 9% menor. Este año va a ser 12% menor a la del año pasado. En el 2018 va a ser 8% mejor. Resumen, no hay inversión pública en México. Pues es que le han venido haciendo ajustes al presupuesto, nos hemos amarrado el cinturón y como tú siempre lo has dicho, lamentable que prescindamos, ¿no?, de estos recursos y se vayan más a gasto social, pues gastos que al final, hay que decirlo, dan votos, ¿no? Bueno, sí, pero además el drama es que deberían de haber recortado el gasto corriente, ¿no? Olvídate ya del gasto social, el gasto corriente, lo que ellos se están gastando en personal, ¿no? Así es. No lo han hecho. Entonces, sí preocupa mucho que México no esté invirtiendo. Estamos comprometiendo el futuro del país. Por eso vemos la infraestructura destrozada, donde te voltees a ver carreteras, calles, no crece nada, todo está estancado. Pues porque no hay inversión pública. Pública. Colmo, no habrá otro socavón, ¿no? Bueno. Querétaro, Monterrey, en la carretera de Cuernavaca. Entonces aquí el mensaje es, ojalá y los recortes se hagan en el gasto corriente, no en el gasto de inversión. Así es. Porque así es muy fácil tener números balanceados, ¿no? No, y si te fijas en la gráfica, en la parte privada, pues la verdad es que las cifras tampoco son así súper halagadoras, pues no, pero bueno, por lo menos son positivas. Muchas veces la inversión pública provoca inversión privada, ¿no? Es como si en la casa dicen, oye, vamos a equilibrar el presupuesto, y tú como padre de familia dices, sí, vamos a sacar a los niños del colegio. Pues sí, vas a equilibrar tu presupuesto, pero ya fastidiaste el futuro de tu familia, ¿no? Sí, bueno, pues eso es lo que está pasando. No sé si me permites la analogía, pero lo que estamos viendo ahorita con el sismo, ante la falta de tanta ayuda y de presupuesto, hay que decirlo también, no estoy criticando al gobierno, pero también de presupuesto, pues ha tenido que salir la sociedad civil a hacerle frente y a hacer donativos, porque con el dinero de lo público no alcanza, ¿no? Entre paréntesis, ha sido maravillosa la respuesta de la sociedad civil. Así es. Señores, pues esto tuvimos en la semana. Los invitamos a que estén con nosotros aquí el próximo domingo en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias, Juan. Gracias, Manolo. Pero muy buenas sobre noches. todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos veremos en una semana.